Teoría de potencial logarítmico. La teoría de potencial logarítmico es una teoría general donde una de sus aplicaciones son los polinomios ortogonales. La teoría de potencial, hay libros clásicos que veremos en las referencias, es parte, un componente importante del análisis complejo. ¿Qué sucede? Que como veremos en la última clase del tema, de ella se deriva una de las técnicas más importantes para el trabajo con asintóticas logarítmicas. Trabajo con asintóticas logarítmicas. Recuerdo en un momento qué quiero decir con asintótica logarítmica, con algo que vimos en el primer tema de la asignatura. Bien, en los polinomios ortogonales clásicos hicimos un estudio en detalle aprovechando un ejemplo que es el caso de los polinomios de Chebyshev, esencialmente polinomios de Chebyshev de primer tipo. Bien, ahí vimos propiedades que nosotros conocíamos en clases generales de polinomios ortogonales que aquí se manifestaban mediante, se demostraban mediante ciertas relaciones trigonométricas. Y al final de esa sección, vimos esta transparencia que recuerden ustedes, yo les decía, hay que saber calcular, ¿verdad? Lo que llamamos la asintótica fuerte de polinomios ortogonales, que es decir, cuando n tiende a infinito, los polinomios se comportan como las potencias de qué función. En este caso, era justo z más raíz cuadrada de z al cuadrado menos 1. La asintótica del cociente, que me interesa conocer el comportamiento asintótico del cociente de polinomios ortogonales consecutivos. Observen ustedes que si ustedes tienen demostrada la asintótica fuerte, pues esta asintótica sería aquí, lo que hacemos es dividir por z más raíz cuadrada de z al cuadrado menos 1 a la n y multiplicar por eso mismo elevado a la n menos 1. Como tenemos este límite calculado que es un medio, pues lo que hacemos es simplificar y de ahí lo que me queda es z más raíz cuadrada de z al cuadrado menos 1. Pero no se trata de eso, que en este caso particular, que es una medida muy bondadosa, la medida de ortogonalidad de los Chebyshev, de los clásicos, son muy bondadosas, son absolutamente continuas con respecto a la medida de Lebesgue y permiten toda una serie de propiedades para los polinomios ortogonales que son los que lo hacen tan importante en las aplicaciones. Luego vimos la asintótica logarítmica. Asintótica logarítmica, pues claro que si conozco esta que está arriba, si conozco la asintótica esta que está aquí, lo único que tendría que hacer sería tomar valor absoluto y raíz enésima. La raíz enésima de un medio, cuando n tiende a infinito, es igual a 1. Y claro, aquí lo que me quedaría es que la raíz enésima justo es igual a z, valor absoluto de z más z al cuadrado menos 1. Justo lo que tengo aquí. Pero eso es en este caso particular. Y luego la asintótica comparativa, que me permite relacionar el comportamiento asintótico de dos familias de polinomios ortogonales. En este caso, el ejemplo eran los Chebyshev de segundo tipo y los Chebyshev de primer tipo. El resto del curso está dedicado al estudio de estas asintóticas. O sea, la segunda mitad del curso es el estudio de estos comportamientos asintóticos. En el caso de la asintótica fuerte es ese tema que hemos llamado teoría de Segó. O sea, conocer este comportamiento asintótico para polinomios ortogonales exige que la medida de ortogonalidad cumpla una serie de condiciones, concretamente lo que se llama
la condición de Segó que veremos más adelante. Pero es una condición restrictiva. La asintótica de cociente, obviamente, si las medidas cumplen esa restricción, pues está claro que cumple todo este esquema de asintótica de cociente y logarítmica se tiene. El problema es cuáles son las condiciones mínimas, y es un problema típico matemático, que hacen falta para poder determinar el comportamiento asintótico de polinomios consecutivos. Déjeme decirle que esto es uno de los problemas más difíciles en términos de comportamiento asintótico, porque no hay una teoría establecida muy estándar con la que atacar el problema. En el caso de la asintótica fuerte, la técnica tiene que ver con los espacios HP, los espacios de Hardy. Bien, o sea, cosas de análisis complejo propias de los espacios de Hardy, que aunque nosotros veremos un caso particular en el último tema de la asignatura, pero, por ejemplo, para el caso Sobole, pues es un resultado que para Soboles con una derivada hizo André, un artículo que se llama Bernstein-Sego a no sé qué, for Soboles o todas las polinomias, y que luego él y yo extendimos para Soboles con derivadas hasta cualquier orden. Pero insisto, son condiciones más restrictivas. Las medidas tienen que cumplir la llamada condición de Segó y además se utilizan técnicas de espacios de Hardy, de los espacios HP. La asintótica logarítmica, digamos que es generalmente la primera de las asintóticas que se tienen, que se encuentran, y claro, también es la más débil de todas. También es la más débil de todas las asintóticas. Este justo es ese primer artículo de mi tesis doctoral del año, me parece que 99, en Ruled Asymptotic Behavior, and no recuerdo el resto de los dos. Y la técnica para este tipo de asintótica es la teoría de potencial logarítmico. Esta semana tienen justo la charla que está muy relacionada con este tema que comenzamos, la charla de Ramón Oribe, que está relacionada con el tema. Y ya vimos en un aspecto mucho más divulgativo la que dio el mundo Huertas, mucho más, digamos, general. Y la charla que sigue también tiene que ver sobre este tipo de trabajo. ¿Qué sucede con la asintótica comparativa? La asintótica comparativa, por ejemplo, en el caso Sobole, si arriba tiene los polinomios ortogonales de Sobole, que son ortogonales con respecto a un producto de Sobole, que toda la parte de la derivada es discreta, la única parte que tiene soporte continuo, de cardinal continuo, es la parte que no contiene la derivada. Pues ahí la asintótica comparativa, donde estás comparando debajo con los polinomios ortogonales con respecto a la medida que aparece en esa parte continua, pues suele tener cierta, en el caso acotado, es, digamos, la forma de resolver el problema y se hace a través de ella. Si conoces esa asintótica comparativa, como conoces el comportamiento asintótico de los T sub n en este caso, pues puedes inferir de los polinomios que tienen el denominador los que tienen en el numerador. Bien, en el caso sobre Guillermo con Paco y Walter Banach tiene un artículo, me parece que del año 95, donde hace eso para el caso acotado. No está hecho para el caso no acotado y es parte de la tesis que está haciendo Javier. De hecho, ya está demostrado. Es un artículo que hay que escribir porque fue su tesis de maestría. ¿Cuál es en ese caso? Cuando hablamos de medidas de soporte no acotado. Bien. Ahora, ¿qué sucede con la asintótica del cociente? Que no hay una estructura teórica muy clara que uno diga, mira, con este tipo de cosas se puede encontrar el hilo de Ariadna para resolver este problema, como en el caso
de los espacios de Hardy para la asintótica fuerte, o el caso de la teoría potencial que nosotros veremos para la asintótica logarítmica. Estos resultados para clases generales de polinomios ortogonales son resultados que se probaron en la década de los 80 del siglo pasado. Década de los 80 del siglo pasado. O sea que en realidad es para ortogonalidad estándar, me estoy refiriendo, para ortogonalidad estándar, digamos, es de los resultados más jóvenes de esta teoría, porque hacían toda una serie, que se desarrollaran toda una serie de conocimientos previos para poder demostrar un resultado de esta naturaleza. No es un problema abierto el comportamiento asintótico comparativo, insisto. Las condiciones, los abiertos son las condiciones más débiles, porque está claro que con ese artículo de André y mío, pues si tenemos asintótica fuerte, se tienen todas las asintóticas que hay hacia abajo. Si se tiene asintótica del cociente, se tiene asintótica de la raíz enésima, no en el sentido contrario, no en el sentido contrario. O sea, esta es la más fuerte, esta es media y este es el comportamiento asintótico más débil. ¿Bien? Así que el resto del curso va encaminado a esto. Primero, en este tema nos vamos a encargar de la asintótica de raíz enésima o asintótica logarítmica. Logarítmica, porque observen ustedes que si ustedes toman lo que será muy cómodo, el logaritmo de esta expresión, ¿bien? Lo que tienen es el promedio, el dividido entre n, el logaritmo de valor absoluto de tau sub n. Y en ciertos contextos es mejor trabajarlo en forma logarítmica que de esta expresión. De hecho, porque lo que te puede quedar es que es, digamos, 1 sobre el logaritmo de n por n. Claro, entonces esto, ¿qué cosa es? Raíz logaritmo de n por n. En este caso estándar queda una raíz entera y no hay ninguna dificultad. Para llamarlo asintótica de la raíz enésima, como era el caso del título, aquel artículo mío. Pero ya cuando se trabaja con soporte no acotado, hay otros tipos de... o sea, ya no es tan claro, no, ahí no se tiene 1 sobre un número natural, se tienen otro tipo de expresión. Por eso, para no perder la idea, se prefiere llamarlo asintótica débil o asintótica logarítmica, son los nombres que aparecen. Pero el resto del curso está dedicado al estudio de estos 3 comportamientos asintóticos y ocasionalmente pues, veremos alguna aplicación. Bien. Para entender la teoría del potencial logarítmico y teniendo en cuenta los comentarios previos al inicio de la clase de hoy, la teoría de funciones armónicas. La teoría de funciones subarmónicas es muy importante. Hay que dominar las técnicas del análisis complejo. La teoría de potencial es análisis complejo en estado puro y duro. Así que este tipo de contenido es muy importante que nosotros seamos capaces de dominarlo. Los resultados básicos, que esos estén incorporados en nuestro esquema de conocimiento de la misma manera que conocen ustedes, métodos de integración o determinados desarrollos en serio, cosas de ese tipo. Bien, esto corresponde a la parte del curso de análisis complejos que vimos, donde yo les hice una introducción para motivarlos y las funciones semicontinuas. No voy a repetir el curso de análisis complejo. Solo quería enfatizar en que usualmente en un curso básico, por eso insisto, importante que den clases de análisis complejo para reafirmar conocimientos. En un curso básico, pues
llamamos funciones armónicas a la parte real y a la parte imaginaria de una función holomorfa, es decir, pues normalmente decimos, pues bueno, que son funciones que satisfacen una determinada ecuación diferencial. Bien, ahora bien, aquí en el contexto en que nosotros trabajamos, lo que más nos interesa no es tomar eso como definición. La que a nosotros nos interesa es la caracterización que establece el teorema del valor medio. Una función es armónica sí y solo si, su valor en un punto es igual a la media de sus valores sobre cualquier circunferencia centrada en ese punto. Fíjense que aquí ustedes tienen que U está en Z0 más R e a la I teta. Bien, R e a la I teta. R es un número que está fijo, bien, fijo, ahora lo vamos a variar, y teta es la variable de integración. Es decir, que aquí este es el que se le llama el teorema del valor medio de funciones armónicas, pero que es una caracterización. Es una caracterización de las funciones armónicas. O sea, es armónica sí, solo sí. Ahí, donde yo he marcado en amarillo, lo que hay es una igualdad. Y cuando yo piense en el contexto en que trabajamos nosotros en función armónica, no debo pensar en soluciones de la ecuación diferencial de Laplace. Lo que tengo que pensar es en la propiedad del valor medio, porque es la caracterización que más utilizamos. Bien, perfecto. Entonces, si es armónica, aquí hay igualdad. Bien, ahora bien, si los valores en el punto Z sub 0 siempre son mayores o iguales que la media, es decir, que la media expresada en este sentido, la media en el sentido continuo de la palabra, ¿verdad? Esto es como si estuviera haciendo el promedio, sumando 10 cantidades y dividiendo entre 10. Pero claro, aquí no es una cantidad ni siquiera numerable. ¿Bien? Así que esto que tengo marcado en amarillo es el promedio de los valores de U en una circunferencia con centro en Z sub 0 y radio R. ¿Ven? Y radio R. ¿Qué sucede? Que, insisto, ya esto lo habíamos visto en el curso de análisis complejo. Que si en Z sub 0 el valor de la función es mayor o igual que la media de sus valores sobre la circunferencia, diremos que la función es subarmónica. Subarmónica. Está claro que una función armónica es subarmónica, ¿no? Una función armónica es subarmónica, porque ahí hay un mayor o igual. Por el contrario, si U en Z sub 0, si en lugar de tener un mayor o igual, tengo un menor o igual, entonces eso es lo que vamos a llamar función superarmónica. Superarmónica. Es decir, que su valor en un punto es menor o igual que el promedio de sus valores sobre cualquier circunferencia con centro en ese punto. Por eso es que aquí, obviamente, si U es armónica, entonces menos U es subarmónica, entonces menos U es superarmónica, ¿verdad? Multiplicar por menos 1, lo que me hace es cambiar ahí cambiar el sentido. Bien, esa es la idea básica, ese es el conocimiento básico cuando vamos a revisar los contenidos relacionados con teoría de potencial, pues es muy importante repasar no solo aquí este pequeño bloque de funciones superarmónicas, sino también lo relacionado con las funciones armónicas. Es importante revisar
la función de Green, todo este tipo de cosas que ya oportunamente estudiamos y que aquí, si no, sería interminable el curso, ¿verdad? Aquí vamos a retomar. Noten que es para ese curso, me refiero a estas transparencias, para ese curso que pueden impartir ustedes en la maestría. Por eso aquí hay muchas cosas desarrolladas, ¿bien? Ya desarrolladas. Bien, nos vamos entonces a la teoría de potencial. Primero, ¿qué es el potencial logarítmico? Vamos a suponer que yo tengo un compacto K. Recuerden que compacto, su contenido en C, inmediatamente en mi mente digo cerrado y acotado. ¿Bien? Así que este compacto, cerrado y acotado. Y mu es una medida de probabilidad. Cuando digo medida de probabilidad, pues medida continua, medida de Borel, finita, y que la medida de todo el espacio es 1. Cualquier medida acotada, si la medida de todo el espacio es 54, pues esa medida entre 54 es una nueva medida que es una medida de probabilidad. Así que entonces el hecho de suponer que estoy trabajando con una medida de probabilidad es equivalente a que estoy trabajando con medidas acotadas. ¿Bien? Y no hay ninguna limitación. Por lo mismo que decía con el espacio de medida 54 hace un momento. Entonces, el potencial logarítmico de una medida, se define como la función u en z mu, que no es más que la integral con zy que pertenece al compacto K, integral sobre el compacto del logaritmo de 1 sobre el valor absoluto de z menos zy integrado con respecto a la medida mu. Esto es lo que se llama potencial logarítmico de la medida. Claro, uno dice, bueno, cuidado, porque aquí digamos que si este tipo de esta diferencia entre z menos zy se me hace, digamos, muy pequeña, pues se me hace muy pequeña, pues 1 sobre algo que tiende a 0 sería muy grande y el logaritmo conocemos que es una función creciente. Por el contrario, si se distancian demasiado, entonces tendría el logaritmo de 1 sobre algo que tienda a 0, que eso iría a menos infinito. Bien, noten que estoy tomando en valor absoluto, ¿eh? Estoy tomando en valor absoluto. Cualquiera sea el compacto E que esté en C, el compacto, fíjense que esta es una función. El compacto E es para el hecho de decir Z va a estar en E. No es el compacto con respecto al cual estoy integrando. Claro, si yo tengo entonces el logaritmo que nos vamos a referir como kernel, los núcleos logarítmicos de esta integral, que es el potencial logarítmico, noten ustedes que está claro que eso es mayor o igual si yo tomo el logaritmo de 1 sobre el diámetro de la unión de los dos compactos. El diámetro, insisto, de la unión de los dos compactos, recuerden ustedes que es el supremo de la diferencia entre esos dos compactos. Eso nunca llega al infinito, porque son compactos, cerrados y acotados. Por eso insistía arriba, pues, compacto, no, pero ¿qué significa en este contexto que sea compacto? Bien, claro. Entonces, esto por debajo ese está acotado
por esta cantidad. Por consiguiente, el ínfimo del potencial logarítmico asociado a una medida con z en ese compacto A es mayor o igual, obviamente, que el menos el logaritmo del diámetro de la unión de E con K por la medida del conjunto K, que como estamos considerando medida de probabilidad, sabemos que es. Como el kernel logarítmico está acotado, entonces aquí hablamos de teoría de integración de Lebesgue, de forma igual que si estuviéramos trabajando con funciones positivas. Debajo aparecen ejemplos de potencial logarítmico asociado a determinadas medidas. Bien, imaginemos que el compacto en cuestión es la circunferencia. Por algo que veremos más adelante, porque a veces cuando digo compacto, pues podemos pensar en algo como el círculo o algo que no tiene interior vacío. En algunos contextos llamados conjuntos flacos, es decir, de interior vacío. Me refiero en el plano, ¿verdad? Un segmento, si lo estoy considerando en R, digamos el -1, 1 tiene interior, pero es que ese segmento, visto como un segmento de recta en el plano complejo, tiene área cero. ¿Bien? Así que entonces los conjuntos de interior vacío en el plano complejo van a ser, digamos, una de interés. Van a ser de interés. No es que no tenga interés, digo, que no existan resultados, perdón, no existan resultados para el caso de compactos que no sean de interior vacío. Pero los mejores resultados se tienen para ese tipo de compacto. Ahí habría algo que de lo que mencionaré más adelante, habría que establecer consideración de qué es lo que es el balayaje o barredura de una medida. Es decir, si tengo un compacto, pues juega un papel una nueva clase de un nuevo tipo de medidas asociada con otra que se concentran en la frontera de ese compacto. Pero bueno, ya veremos algo de eso más adelante. Si K es la circunferencia de centro en cero y radio ρ, y la medida es la medida del Lebesgue que hemos normalizado, como es una circunferencia, dividiendo por 1 sobre 2pi por el radio. Bien, aquí la hemos normalizado, pero esta es la medida de Lebesgue. En ese caso, el potencial logarítmico es menos el logaritmo del radio. Insisto, para todo z que esté dentro de el círculo de centro cero y radio ρ. O sea, aquí con respecto al compacto que estamos integrando es este que está aquí. Si K es -1, 1 y tengo, pues, por ejemplo, aquí la medida de ortogonalidad de los Chebyshevs de primer tipo, que lo acabamos de ver hace un momento para explicar esto de relativo al comportamiento asintótico. Pues en ese caso, el potencial logarítmico para todo z que esté en el intervalo -1, 1, es decir, este sería el compacto E que mencionábamos arriba, pues es igual al logaritmo de 2. Probarlo se los dejo ahí como ejercicio, como ya hice en el curso anterior. Antes de continuar, algo que quería comentar. Esta parte en el libro, esta parte en el libro que escribimos Guillermo y yo, y que aquí les estoy
proyectando la nueva edición revisada que hemos hecho en este año y que aún me quedan algunas cosillas más bien por terminar, pero aquí este tema del potencial logarítmico está tratado de una manera mucho más general. O sea, básicamente recomendamos revisar, era un libro de polinomios ortogonales, un libro para un curso en la Escuela Venezolana de Matemáticas, y entonces aquí básicamente se introducen algunos conceptos. Uno de los lugares donde están esos conceptos es justo en el apartado 2.6, después del tema de aproximación racional. Y luego, los contenidos que estamos viendo aquí son los que aparecen en el sexto capítulo, el que se llama asintótica logarítmica. Bien, que la versión tradicional, pues, y aquí hemos respetado los contenidos, porque si no sería como escribir un libro nuevo. Pero básicamente algunas nociones de teoría de potencial y nos vamos directamente a los polinomios. El contenido de estas clases es mucho más amplio, si hasta ahora es mucho más amplio que lo que está en el libro. O sea, lo que estamos viendo aquí es mucho más amplio que lo que está en el libro. Y por eso, en este caso, que voy a compartir después de que termine el tema, porque siempre hay que hacer algunas correcciones, pues voy a compartir con ustedes estas transparencias para que les sirvan de guía en el tema. Es inevitable los que trabajan conmigo que en algún u otro momento tengan que tirar de este tipo de técnica de trabajo. ¿Ve? Potencial logarítmico, insisto, la teoría potencial, una teoría general, no nosotros de la teoría potencial vamos directamente a utilizar una parte que no es útil para la asintótica logarítmica de polinomio. No es que utilicemos toda la teoría de potencial. Pues bueno, primera propiedad. Si tengo un compacto K con las características que ya vimos y mu es una medida de probabilidad, pues entonces el potencial logarítmico es una función armónica en el complemento del compacto y superarmónica en todo C. Armónica en el complemento del compacto, es decir, que el complemento del compacto de la desigualdad que vimos hace un momento siempre se tiene igualdad. Y si incluyo el compacto K, entonces ya ahí es el momento en que tengo que es menor o igual en cada punto que el valor, el promedio de sus valores sobre cualquier circunferencia con centro en ese punto. Dos aspectos básicos para demostrar lo que nos interesa. Primero, el principio de continuidad. O sea, si yo tengo una medida de probabilidad, si tengo que el potencial es continuo en z sub 0 como función en el soporte de la medida, entonces es continuo en z sub 0 como función en todo C. Piensen ustedes que si el soporte de la medida es menos 1 o 1, porque uno puede pensar, aquí es una tontería, no, si el soporte es menos 1 o 1, estaríamos hablando de continuidad en R, ¿verdad? Estaríamos hablando de continuidad en R. Y luego, de ahí se infiere la continuidad en ese punto, pero como función sobre el conjunto de los números complejos, ¿no? Que nos cambia un poco la noción. Corolario inmediato es que si U es continuo en el soporte como función en el soporte, entonces, claro, aquello, insisto, se refería a convergencia puntual y el corolario solo es convergencia
global, ¿verdad? Si es continua en todo el soporte como función del soporte, pues entonces será continua en todo C, o sea, inmediato del principio de continuidad. Y el segundo teorema, que es el principio del máximo para potenciales. Bien, si yo tengo un compacto K con las características y mu, medida de probabilidad, existe una constante C tal que el potencial de la medida es menor o igual que esa constante para todo Z que está sobre el compacto, entonces esa desigualdad se cumple para Z en C, para cualquier número complejo. Es decir, que el máximo, si la función está acotada por una cierta constante en el compacto, entonces está acotada en todo el plano complejo. Yo inicialmente pensaba hacer la demostración detalle a detalle, pero luego he optado por escribirla. Recuerden que les voy a dejar los apuntes, yo creo que es muy interesante verla. Y luego vamos a comentar cuál es la idea de la demostración. La demostración, porque es muy parecido mostrar la acotación y el principio de continuidad. O sea, es muy similar la demostración de uno y el otro, así que los dos están demostrados de manera simultánea en el siguiente esquema. Como U es una función que es armónica en el complemento del compacto y superarmónica en todo C, pues entonces sabemos que es continua inferiormente. Por tanto, el límite inferior cuando Z tiende a Z sub 0 de U sub Z, del potencial de la medida, es mayor o igual que el potencial en Z sub 0. Con Z sub 0, bueno, sobre la frontera del soporte de la medida. Aquí ese es un mu, denota el soporte de la medida y con esto lo que denotamos es la frontera del soporte. Luego, entonces, como lo que nos interesa a nosotros para la continuidad es que el límite cuando Z tiende a Z sub 0 de U en Z mu sea U en Z sub 0, mu, pues entonces lo único que tendremos que probar es que el límite superior es menor o igual que U en Z sub 0 mu. Bien, el límite superior. Eso es lo único que lo que tendríamos que probar. Una de las desigualdades ya la tenemos, derecho de las propias propiedades básicas de los potenciales. Por otro lado, como U es armónica en el complemento del soporte y el límite cuando Z tiende a más infinito es menos infinito, recuerden que es el logaritmo de 1 sobre valor absoluto de Z menos ZY, lo cual quiere decir que si Z tiende a infinito, 1 sobre valor absoluto de Z tiende a 0 y el logaritmo de algo que tiende a 0 tiende a menos infinito. Entonces, nosotros para demostrar el teorema, o sea, quiere decir que cuando se va al infinito, si Z se va al infinito, ella decrece indefinidamente en valor absoluto, ¿verdad? Decrece indefinidamente. Así que ahí obviamente no puede alcanzar ese valor M o C, no recuerdo bien cómo lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, por eso nos es entonces a nosotros suficiente probar que el límite superior, y aquí comienza la analogía entre una demostración y la otra, de cuando Z tiende a Z sub 0, de U en Z, U es menor o igual que una cierta constante M. Para la hipótesis de ambos teoremas, que es la clásica, pues está claro que o sea, que el potencial no puede ser infinito. Vamos a coger un Z sub 0 que esté en la frontera
como el potencial es finito, pues la medida de un punto, la medida de una medida de probabilidad finita de Borel, el conjunto formado por un punto es cero, y como la medida es de probabilidad, pues está claro que para todo epsilon mayor que cero, puedo encontrar una bola cuya medida sea, aquí la bola por razones de la propia demostración, no con la barra arriba es la bola cerrada, es decir, aquí con el menor igual, es menor que epsilon. Vamos entonces a denotar SR como la intersección del soporte con esa bola, y DR pues la de su complemento, con la bola. Es decir, en la bola hay una parte donde está el soporte y otra que está en el complemento del soporte, así que las he dividido en los dos. De esa manera, pues aquí lo que hacemos es utilizar desigualdad triangular cuando tengo un punto que está en el complemento y otro que está en la parte de la bola que está dentro del soporte, para acotarlo. Y el resto de la demostración, que les sugiero que sigan en detalle, consiste esto que está aquí, recuerden ustedes que es el potencial. Bien, consiste en mayorarlo utilizando este tipo de cantidades de acuerdo a mis intereses. Aquí, para el principio del máximo, que me hace falta probar que es menor o igual que una cierta constante m, y aquí que el límite superior es menor o igual que el valor en z sub 0. Se sigue utilizando propiedades de continuidad hasta que se llega a este resultado que tenemos aquí, de que U en Z mu se puede escribir mediante esta expresión. Insisto, esta es la parte del soporte que está fuera de la intersección de la bola con el soporte, y esta es la parte que está dentro. O sea, dividiendo en esos dos trozos me queda estas relaciones que dependen obviamente de epsilon. Lo de la izquierda no depende de epsilon, y como epsilon es arbitrario, tomando límite cuando epsilon tiende a cero, se tiene el resultado. Insisto, ver en detalle esta doble demostración porque es muy interesante. Ahora vamos a introducir, ya hasta ahora fíjense que lo único la única novedad es la noción de potencial. ¿Ven? La noción de potencial. Ahora bien, vamos entonces a definir la energía asociada a una cierta medida. ¿Bien? A una cierta medida que es una medida de Borel definida sobre el compacto K. Entonces, la energía asociada a una medida, que la denotamos con el símbolo que les he remarcado en amarillo, es la integral sobre el producto cartesiano del compacto sobre sí mismo. Y fíjense que aquí lo que hago es repetir el mismo esquema, ¿verdad? Es la integral del potencial, la integral del potencial. Como K es un compacto, indudablemente que hay un disco con centro en cero, una bola que tiene radio mayor que cero, que lo puedo meter ahí dentro. Por tanto, el logaritmo de 1 sobre z menos z' va a estar acotado inferiormente, lo cual quiere decir que la energía asociada a una medida siempre es mayor o igual que menos el logaritmo de 2 por el radio, y también lo será. Entonces, el potencial quiere decir que aquí puedo aplicar el teorema de Fubini, intercambiar los límites de integración. Ahora, el límite de integración que me quedaría dentro
es el DCT. Lo que tengo aquí es, lo que tengo aquí, o sea, perdón, la integral doble es la integral iterada, y la integral iterada con respecto a z griega es lo que hemos definido hace un momento como el potencial. Bien, entonces la energía no es más que la integral del potencial a lo largo del compacto. Observen cómo todo el tiempo vamos utilizando analogías físicas, ¿verdad? Analogías físicas. Los potenciales que interesan normalmente en las clases de física estándar, pues son los potenciales newtonianos, es decir, aquí sin este logaritmo. Nuestros son potenciales logarítmicos. Y la teoría, en un cierto sentido, se desarrolla en analogía a lo que sucedería con la teoría de potenciales newtonianos. Estoy convencido de que Ramón hablará sobre este tema en el seminario del próximo día. Bien, vamos entonces a definir como V en K el ínfimo de las energías, el ínfimo de las energías con medidas en la clase M. M, que son medidas soportadas sobre K. Bien. A ese valor, que puede ser finito o infinito, es el que le vamos a llamar energía de equilibrio o también constante de Robin. En algunos lugares se le llama constante de Robin o energía de equilibrio. Yo creo que la idea de energía de equilibrio nos ayuda más a centrarnos. Creo que en el libro aparece en aquella primera parte, se menciona la constante de Robin, pero después siempre se utiliza el término energía de equilibrio porque nos ayuda a estar, si no somos grandes conocedores, centrados en qué es lo que estamos hablando. Ahora bien, si existe una medida, si podemos encontrar una medida cuya energía sea igual a la energía de equilibrio, si encontramos una medida que su energía es igual a la medida de equilibrio, porque fíjense que eso es un ínfimo, no tiene por qué haber una medida en la cual se alcance, o sea, que su energía sea igual a V en K. ¿Bien? Pero si esto sucediera, diremos que esa medida es una medida de equilibrio sobre K. Las medidas de equilibrio sobre K serán muy importantes para nosotros. Claro, aquí ahora entonces hay un problema fundamental. Si yo tengo un compacto, vamos a suponer que cumple condiciones que garanticen que existe una medida de equilibrio. ¿Cómo puedo encontrar la medida de equilibrio? ¿Cómo puedo encontrar la medida de equilibrio? La medida de equilibrio muchas veces no es, o sea, salvo ejemplos muy elementales, no es tan simple encontrar la medida de equilibrio. El problema fundamental que hay es que ese problema, o sea, que para compactos generales, compacto no es, la noción de compacto no es suficiente, es decir, cerrado y acotado en el caso de ser, para garantizar que exista la medida de equilibrio. ¿Bien? Es decir, no existe medida de equilibrio para cualquier compacto. Y para no entrar en mucho detalle, les he escrito este comentario. Eso se debe a la existencia de algunos conjuntos pequeños, pequeño entre comillas, porque ¿qué cosa es pequeño? Pues tendremos que ver cómo medir esos conjuntos, ¿verdad? Cómo medir, y medir entre comillas, porque no me estoy refiriendo a la noción de medida, sino nos interesaría una noción que nosotros los podamos medir para desecharlo, ¿verdad?
para desecharlo. O sea, tenemos una fruta que es el compacto y hay una parte de esa fruta que se ha deteriorado. Concretamente, imaginemos que se tiene uno de los zapotes de Baní que nos ha conseguido Juan y que muchas veces, pues, a la hora de convertirlo en pulpa, hay una parte que tenemos que eliminar, cosa que curiosamente no sucede con los que escoge la esposa del profesor Carlos Félix, que siempre son perfectos. Bien. Entonces, claro, nosotros tenemos ese conjunto de puntos excepcionales en los cuales el potencial logaritmo suele tomar un valor diferente, generalmente un valor ínfimo que suele ser constante. Y el modo de medir ese tipo de conjuntos para desecharlo es la noción de capacidad logarítmica de un compacto. La noción de capacidad logarítmica de un compacto, de alguna manera siempre está la tendencia a hacer analogía con la noción de medida, pero no es una medida. ¿Sí? No es una medida. Es una noción con la cual vamos a medir ciertos compactos para poder desecharlos. Esos compactos que tengan concretamente capacidad cero son los que nosotros vamos a desechar y entonces, al igual que decimos que una propiedad se cumple casi donde quiera, si se cumple salvo en un conjunto de medida cero, pues aquí utilizaremos un símil, diremos cuasi donde quiera, si es una propiedad que se cumple en todo el conjunto salvo en un subconjunto de capacidad no medida, de capacidad cero. Bien, ¿qué es la capacidad logarítmica de un compacto? Pues la capacidad logarítmica de un compacto es la exponencial de menos la energía de equilibrio. Recuerden que lo que estamos intentando es descartar aquellas partes donde no hay, o sea, que exista la energía de equilibrio, pero a nosotros lo que nos interesa es garantizar que esa energía se alcance en una, ¿cuál es la condición que nos garantice que esa medida se alcanza para una, que esa energía, perdón, se alcanza para una cierta medida? Vamos a suponer si yo tengo ahora un conjunto A acotado de Borel, para extender la noción de capacidad más allá de que sean compactos el conjunto, pues se llama capacidad logarítmica para nosotros en el curso, pero concretamente esto es capacidad logarítmica interior. De manera análoga se define la capacidad logarítmica exterior. La interior es el supremo, la capacidad de un conjunto es el supremo de las capacidades compactos contenidas en el conjunto. Y la capacidad exterior será el ínfimo de las capacidades de compactos que contienen al conjunto. ¿Bien? Que contienen al conjunto. Aunque para el objetivo de nuestro curso, con trabajar capacidad logarítmica interior, a la que simplemente llamaremos capacidad logarítmica, nos es suficiente. Bien. Entonces, para cada compacto existen dos posibilidades. Está claro que si la capacidad viene dada a través de una exponencial, quiere decir que o la capacidad es cero o la capacidad es mayor que cero. Claro, para que la capacidad sea cero, la energía tiene que ser infinita, ¿verdad? Para que la capacidad sea cero, la energía, la energía de equilibrio tiene que ser infinita.
¿no? Para que esto que está aquí se haga. Pero solo existen esas dos posibilidades. Si esa energía es finita, esa energía de equilibrio es finita, pues entonces está claro que esto siempre es un número mayor que 0. Bien. Bueno, la segunda nota es justo lo que yo decía hace un momento. ¿Cuáles son las propiedades de la capacidad logarítmica? Bueno, primera propiedad, la monotonía. Si yo tengo el conjunto A1 está contenido en el conjunto A2, pues la capacidad de A1 es menor o igual que la capacidad de A2. Bueno, está claro que eso se refiere si tengo medidas que están en la clase M de K1 y los K1 son los compactos que están en A1, pues están también en M de K2, ¿verdad? Por la definición de la constante de Robin o energía de equilibrio, pues está claro que la energía del K1 tiene que ser menor o igual que la energía del K2. Entonces es prácticamente inmediato el tema de la monotonía. Si yo tengo la capacidad de A por un conjunto más B, donde observen que aquí a la derecha se define qué es lo que es decir, si son aquellos elementos de aquellos números complejos que se pueden escribir como un elemento de A mayúscula, me refiero multiplicado por A más B. Es decir, estoy cogiendo todos los elementos del conjunto, los estoy multiplicando por A y le estoy sumando B. Imaginen que es un conjunto en el plano complejo, ¿verdad? Nos referimos a todas las homotencias y traslaciones, las estamos agrupando ahí. Bien, pues entonces, la capacidad, 1, es invariante por traslaciones. La capacidad de un conjunto, fíjense que aquí está B y ahora aquí no está B. Bien. Y la capacidad de un conjunto cuyos elementos hemos multiplicado por alfa es valor al valor absoluto de alfa por la capacidad de A. Si cae un compacto, la demostración la dejo ahí de ejercicio. Si cae un compacto y mu techo es la medida de energía mínima, entonces, claro, la capacidad del compacto será lo mismo que la capacidad del soporte de esa energía de equilibrio. Bien, soporte de energía, no, medida de equilibrio, soporte de la medida de equilibrio. Si K es un compacto con capacidad mayor que 0 y mu, una medida en K con energía finita, entonces, noten ustedes que si la capacidad es 0, la medida es 0. Todo conjunto de capacidad 0 es de medida 0. Lo contrario no es cierto. Lo contrario no es cierto porque noten ustedes en la siguiente transparencia donde le hago un listado y les doy una referencia de un libro, muchas veces para lo que nosotros necesitamos, si estamos trabajando con medidas que están soportadas sobre un segmento, necesitamos conocer la capacidad de ese segmento. O si son medidas soportadas sobre un disco, sobre un arco de disco, bien, o sobre un rombo, o sobre una elipse, o una lemniscata, pues necesito conocer la capacidad. Este libro, el de Rumeli, que les doy como referencia debajo, es muy importante porque tiene muchos ejemplos calculados, algunos como el segmento, el círculo, que es el radio, la capacidad, no es difícil de calcularlo, pero otros es extremadamente complicado calcularlo y en ese sentido solo recomiendo tirarle un vistazo a este artículo
que tenemos Abel, Guillermo y yo, donde utilizamos o necesitamos la capacidad del compacto formado por dos intervalos. Dos intervalos que observen ustedes que el C, el primero es el intervalo AB y aquí el C puede ser igual a A, pero no hay solapamiento. O están pegados o son disjuntos. Pues la capacidad viene dado a través de esta expresión donde aparecen todas estas funciones. Digamos aquí la phi que aparece, pues es esta función evaluada en esta que está aquí arriba, esta que está aquí en la función teta. Solo fue complicado calcularlo, fue muy complicado calcularlo, mucho más difícil que los teoremas que son relevantes dentro del artículo y solo lo ponía y lo pueden ver en el artículo porque es un ejemplo que el tema de calcular la capacidad en un compacto aparentemente tan simple como tener el intervalo desde -2 hasta -1 unido con el intervalo desde 1 hasta 2, que además es simétrico. Que además es simétrico. En ese caso, pues, la expresión de la capacidad es esa que aparece arriba. Bien. Vamos a suponer, estamos en la demostración y que quería enfatizar con esto. Un segmento, ¿qué área tiene? Tiene 0, es un conjunto de medida 0 en el plano complejo, ¿verdad? Y sin embargo, su capacidad es 1/4 de su longitud o la de una circunferencia que es su radio. ¿Bien? La de una circunferencia que es su radio. Y su medida es 0. Bien, por el contrario. Vamos a suponer entonces que tengo un conjunto de capacidad 0 y medida positiva. Bien. En virtud de que esta medida, si tengo un compacto, y que esta es una medida que está dentro de la clase M, pues la medida de ese compacto será mayor o igual que 0. Vamos a suponer que L es la restricción de la medida a ese compacto, de la medida mu a ese compacto. Y estoy dividiendo entre la medida del compacto para que sea una medida de probabilidad. Estoy dividiendo entre la medida de F. Bien, es decir, que para cualquier conjunto medible lambda, la medida de lambda en B es la medida de la parte de B que está dentro de F entre la medida de F. La parte de B, ¿bien? La parte de B que está dentro de F entre la medida de F. Obviamente, esta medida es una medida de probabilidad sobre F1. Y por las hipótesis pues, que conocemos, pues, claro, su energía es finita. Bien. Y de ahí tampoco es difícil, si la energía de mu es finita, es obvio que esta medida que se define como una restricción de la medida anterior para este conjunto F, pues también tiene que ser finita. ¿Bien? Entonces, por un lado tengo que la capacidad de F es mayor que 0, pero la capacidad de F es menor o igual que la capacidad de A, y la capacidad de A estoy suponiendo que es 0, y que la medida de A es distinto de 0, pues no hay otra posibilidad. La medida tiene que ser igual a 0. Así que capacidad 0 implica medida 0. Para acá no es válido el resultado. Vamos a suponer entonces, en la última de las propiedades, que tengo una sucesión de conjunto de Borel de capacidad 0, entonces la capacidad de la unión numerable de conjunto de capacidad 0 es también de capacidad 0. Y esa
la dejamos también como demostración. Aquí a continuación tienen, como les decía, varios ejemplos de capacidades de algunos compactos. Fíjense que no hablamos en el término de capacidad, medir, no, capacidad está definida a través de la relación que aparece aquí. Bien, y depende del compacto, no de la medida. Bien, es de la clase de las medidas sobre las cuales está definida el compacto. Bien, en esto, antes de terminar la clase de hoy, quería recordar una noción que aparece aquí. Muchas veces con Leibniz-Cata lo que pensamos es en el símbolo del infinito, ¿verdad? El símbolo del infinito, el 8 en versión horizontal. Una Leibniz-Cata polinomial es una cualquier, o sea, decir, cualquier polinomio, valor absoluto menor o igual que, es decir, el producto de z menos los zk, desde k igual 0 hasta n, que es el grado del polinomio, el valor absoluto menor o igual que r. Aquí tienen ustedes ejemplos de distintas Leibniz-Cata y claro, uno piensa, bueno, es una curva muy particular. No, no es una curva muy particular. Fíjense que el teorema este, debido a Hilbert, me dice que cualquiera, o sea, cualquiera sea el compacto K no vacío, que yo tenga siempre, puedo encontrar una, eh, una Leibniz-Cata suficientemente cercana de la frontera del compacto tanto como yo quiero. Con esto terminamos la primera parte, es decir, la clase de hoy de teoría de potencial, y en la clase del jueves continuamos entonces con el teorema fundamental hasta llegar a la aplicación de estos resultados para obtener asintótica logarítmica de polinomios ortogonales.